ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, gracias por ser y estar México y Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando personas con museos e historias con todas sus pasiones y sentimientos. ¿A qué me refiero cuando uno quiere decir en verdad por esa pasión? Bueno, ni más ni menos que por la lucha con todas las fuerzas de nuestro ser, aunque se nade contracorriente. Nuestro invitado de hoy, fíjense nada más, abogado, historiador, actor, director, escritor de 65 libros, bueno, un poquito más como 100, pero no publicados como tal, escritor de libros, editorialista, ha hecho folletos, ensayos, notas, apuntes, artículos, y en periódicos los domingos haría sus artículos en estos principales periódicos de su tiempo. Entre nosotros está un gran mexicano, Luis Rubluo Islas, y Museando Ando le rinde homenaje a este gran mexicano que ha puesto el nombre de México muy en alto. Gracias por tu amplísima trayectoria, querido amigo Luis. Sé muy bienvenido. Muchas gracias. Amigos, siempre agradecemos a nuestros invitados sus aportaciones y puntos de vista particulares. WhatsApp durante el programa y bonus 55 20 68 54 63. Y nos escuchan por internet para todo el mundo, www.radioformula.mx. Museando Ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente, transmitimos por Facebook y YouTube como Museando Ando Oficial. Suscríbanse a nuestros canales y activen la campana para recibir nuestras notificaciones. En Spotify, los podcasts de Museando Ando. Al terminar nuestro programa por radio, acompáñennos en nuestro bonus por YouTube y Facebook. Agradecimientos a ZR Producciones, Tai y Jesús Alberto Rodríguez, WhatsApp 55 12 42 35 75. Ofrecen servicios del variado mundo digital. En Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo, Marcia Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. Muchos saludos, esos no nos pueden faltar. A Baltasar y familia, a todos los empleados de una cadena conocida de alimentos mexicanos, a todos nuestros radioescuchas y seguidores. Gracias por su preferencia. Y pues, ni más ni menos que hay una palabra mágica que dice nuestro querido amigo Luis: toda experiencia humana es historia y hay que saberla aprovechar. Y pues empezamos con una pregunta muy, muy intensa. Ni más ni menos queremos saber quién es Luis Rubluo Islas. Pues soy un escritor, considero haber nacido con ese don, porque muy temprano comencé a escribir. Cuando la niñez apenas apunta, yo tenía ya la idea de escribir. Eso pasó cuando yo tenía 6 años, se cumplían el 4º centenario de nacimiento de Miguel de Cervantes. Y en la escuela a donde asistía, llegó la convocatoria para que fuésemos niños de la escuela al Palacio de Bellas Artes. Se iba a presentar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra de teatro que después me enteré había escrito Salvador Novo, interpretando verdaderamente magistral la obra de Cervantes, pero llevada al teatro y para niños. ¿Qué te parece que al regresar del corte nos platicas cómo fue esa historia? Gracias, sí. Luisote. Regresamos, sí, mis amigos, con más de Museando Ando. Querido jefe Arturo González Orduño, quiso el destino conocernos y que fungieras como un ser de luz que alumbró mi sueño, estar en el radio, en AM y FM Grupo Fórmula, y no solo en Internet. Mientras todos a mi alrededor me dijeron que imposible que yo tuviera la oportunidad, tú creíste y confiaste en mí. Tu dama Museos se siente honrada y agradecida. Ni qué decir cuando en ocasiones comentaste: buen programa, Museando Ando, escúchenlo. Y miren que jefe Arturo dijera eso, caray, se siente lo máximo. Dios llenará el vacío que siente tu familia y todos los que te tratamos. Duele tu partida. Comenzó tu viaje de regreso al origen, querido jefe.
Tu familia y las personas con quienes interactuaste nos dejas un ejemplo del bien ser. Bendiciones y mucho amor. Pues amigos, gracias por estar y ser Museando Ando. Estamos aquí entrevistando, ¿qué más que entrevista? Es una plática entre amigos con el gran maestro Luis Subluo. El 6 de agosto de 1947 fue la función esta a la que me refiero, del Quijote de Novo. Estuvo el presidente de la República, entonces don Miguel Alemán Valdés. Lo recibieron con honores a la bandera y a él, y todo eso me impresionó, pero mucho más cuando se levantó el telón de Bellas Artes y apareció una escena extraordinaria, como de sueño, algo que se me quedó para siempre. Bueno, se presentó la obra, Don Quijote, como la conocemos, pues quienes hemos leído la novela, o simplemente porque se dice esa historia famosa de aquel loco prodigioso y de Sancho, su compañero. Bueno, después, cuando terminó todo eso, ya en mi casa, empecé a preguntar quién era Don Quijote, quién Cervantes, que era lo fundamental. Me dijeron ya mis padres quiénes eran, pero yo también les pedí que me mostraran un libro, porque dijeron, era un escritor, quiero ese libro. Mi padre me dijo, no lo vas a entender, es un libro muy grande, no es para niños, ya llegará el momento en que lo leas. Es que yo quiero ver ese libro para llevarlo a mi teatro, pero no se puede. Bueno, estuve molestando mucho a mis padres y me llevaron varios Quijotes publicados para niños. Yo siempre decía, este no es, porque veía muñequitos y no eran pues, los personajes que veía yo en el escenario. Hasta que mi padre me llevó un libro, El verdadero Quijote, publicado por Espasa Calpe, Argentina, editorial Sopén, algo así. Me dijo, ese es el Quijote. Verdaderamente un libro denso, letra chiquita, en 2 bandas cada página, difícil de leer y ninguna ilustración. Pero cuando vi el principio dije, este sí es, porque empezaba como habían empezado los actores a decir la obra en el teatro. Este sí es, en un lugar de la Mancha, etcétera, etcétera. Y desde ahí, aunque no leía bien el libro, me iba recordando lo que había visto en el teatro. Y entonces yo mismo armé una especie de remedo de la obra de Novo, que no era la de Cervantes, para mi teatro de títeres. Y entonces, en el teatro de títeres, que era armado dentro de una caja de cartón, pues ahí nos divertíamos mis hermanos y yo era el titiritero, ellos eran el público. Entonces, así empecé, digamos, remedando lo que había visto en Bellas Artes. Pero después de allí empecé otras cosas a escribir también. En la escuela dominical siempre había historias de la Biblia. Entonces me gustaban esas historias y las escribía como había hecho el Quijotito, digamos, mi Quijote. Entonces escribía, pues, por ejemplo, la vida de Sansón, la vida de David, el rey David, en fin, y los ponía también en títeres. Y de esa manera, escribiendo y armando el teatro de títeres, comencé así, por el teatro. Más adelante, a mí mismo me gustó el teatro y lo hacía como actor y de repente como director. En las escuelas, desde la secundaria, la preparatoria, ahí presenté en homenaje a Cervantes precisamente varias de sus comedias, los entremeses de Cervantes. Y bueno, de esa manera, ¿no? Así es como me inicié. Pero ya más adelante dije que quería ser, cuando grande, escritor, pero eso a mi padre no le gustó. Y no le gustó por la razón que todos sabemos que siempre pasa, ¿no? Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y decía, es que un escritor no vive de sus libros, no vive de lo que escribe.
¿de qué vas a vivir? Yo le decía, ya a mi entender, ya entonces ya no era un niño, ya era un jovencito. Pues le daba ejemplos de los escritores que yo sabía, cómo hicieron para vivir, pero era diferente y además sufrieron, me dice mi padre, sufrían como escritores. Yo no quiero eso. Mejor espero que tú sí seas ingeniero de minas, como yo no lo fui. Él fue minero durante más de 50 años. Y yo te pago la carrera. Pero en eso de ingeniero de minas no iba conmigo para nada. Mi padre vivía en Real del Monte, yo aquí en la Ciudad de México. Pues no se daba eso. Aunque sabía yo y tenía cariño por Real del Monte, porque allá íbamos de vacaciones, y largas vacaciones o pequeñas, pero íbamos siempre a Real del Monte. Pues eso fue lo que pasó. Pero más adelante sí, ya entró en mí el deseo de ser ya escritor, pero ya más en serio. Y empecé a escribir versos y sin querer también algunas investigaciones históricas que sirvieron inmediatamente cuando empecé a escribir y a publicar en la escuela secundaria. Había un periódico que se llamaba Calmecac, que era el periódico de la escuela. Ahí empecé a escribir varios versos. El primero que salió se llamó La Virgen India, a la mujer hidalguense, a una muchachita que me gustó mucho, que la vi y le dediqué un madrigal. Pero no era india, para mí sí lo parecía, simplemente porque decía rebozo, pero no, era una niña muy bonita, no porque las indígenas no lo fueran, pero esta era, era de un pueblo que se llama Singiluca. Entonces ese fue mi primer poema publicado. Luego siguieron otros, pero también empecé a publicar una sección que se llamaba ¿Sabe usted quién es? Y eso de ¿sabe usted quién es? Se trataba de un personaje que tenía que investigarlo, quién era. Yo describía el perfil sin revelar quién era. Hasta el siguiente número se decía quién era. Y así otro, y así, hasta que yo terminé. Eso tenía yo 15 años. Comencé el 5 de agosto del año 1956. Con ese motivo se publicaron también los retratos de los que estábamos participando. Y bueno, pues a mí me alegró mucho. Y a mi padre también, en cierta forma, pero como una cosa pasajera, todavía. Pero me volvió a decir, ten cuidado, no seas escritor, no, mejor otra cosa. Y así fue. Total, pasaron los años, pero yo seguía. Conocí al primer historiador, o el más importante de mi estado, que era don Teodomiro Manzano, autor de varios libros importantes. Y aquí, pues, mis maestros de historia, que me revelaban muchas cosas, no solo a mí, a los alumnos. Ahí conocí las historias de la literatura mexicana, que me aconsejaron leyera, muy en especial, porque aparte era la clase, pero yo también con mis maestros, en este caso, tenía 2 maestras mujeres, Magdalena de la Cruz y Margarita Guerra Estrada, y el maestro Guillermo Chaboya. Me daban indicaciones de libros. Yo los compraba. Y qué bueno, porque entonces había una edición de la Secretaría de Educación Pública de libritos que valían 25 centavos y eran clásicos de la literatura mexicana, pero también universal. Y esos libritos comenzaron a formar mi biblioteca, a leerlos y leerlos con pasión. Y luego de ahí, pues me salían ideas que yo escribía también. Pero luego, tantos datos, tantas cosas, pues ¿qué hacía con ellos? Pues buscaba la publicación. Por entonces no la había, no tenía esa oportunidad. Pero muy pronto sí empezaron a aparecer mis cosas por indicaciones de otros maestros. Recuerdo mucho a don Raúl Noriega, que llegó a ser director de México de la Cultura. Además también fue oficial mayor de Hacienda. Él me ayudó muchísimo y por él escribí y publiqué las primeras cosas, ya en periódicos serios.
en el Universal, en Excelsior y en Novedades. ¿Y quién iba a decir? Entonces yo era muy joven, tenía 18 años, más o menos. ¿Quién iba a decir que alguna vez iba a ser el editorialista del periódico Novedades por años, los días jueves? Y bueno, pues así fue. Pero entonces, para que mi padre no encontrara quién era yo, me disfracé con el seudónimo de El Marqués de Real del Monte, recordando mi tierra, pero no poniendo mi nombre. Y de esa manera algunas cosas salían publicadas o no, porque también ese nombre, el Marqués de Real del Monte, lo utilizaba para dar pláticas, primeras charlas, en la misma escuela o fuera de ella, o para presentar los entremeses de Cervantes. Uno de ellos, El Juez de los Divorcios, en donde yo hacía el papel principal. Bueno, de esa manera divertida, porque sí lo era, comencé mi labor literaria. Ya tiene muchos años, muchísimos años. Yo empecé en el 56. Hay que ver cuántos años ya pasan de 60, casi 70. Bueno, pues de esa manera es como... En casi 70. Perdón que te haya interrumpido, mi querido Luis. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida con más Deseando Ando, amigos. Gracias. Pues amigos, qué deliciosa charla estamos teniendo con nuestro gran amigo Luis Rubluo, un gran mexicano que ha puesto el nombre de México muy en alto. Y van a saber más adelante todo lo que hay. Y luego Luis, te platican. Bueno, mis primeros artículos o trabajos, pues no podían ser más que de adolescente. No tenían experiencia, pero por lo menos sí gustaba de hacerlo, y tenían eso, el gusto. Llegó el momento en que tenía que hacer carrera. Salía de la preparatoria, pero no quería ir a la facultad de ingeniería. Entonces hice un acuerdo con mi padre. No seré ingeniero, tampoco escritor, le dije, tampoco, pero sí abogado, que era lo más parecido. Ya sabía que Alfonso Reyes, gran escritor, había sido primero abogado, que José Vasconcelos, gran escritor, había sido abogado. Entonces dije, bueno, pues ahí, por ahí debe ser. Hice la carrera de abogado muy contento, mucho, sobre todo porque encontré maestros insignes que también fueron escritores. Incluso con uno de ellos me permitió ser un auxiliar de su materia, Sociología del Derecho, con don Juan Pérez Abreu de la Torre, el doctor Pérez Abreu. Y ahí me desplayé mucho también, no solamente ayudándole a las clases o en el seminario, porque no era clase, era el seminario, sino yo mismo aportando cosas que me gustó mucho. De ahí empecé en Derecho. Luego terminé la carrera y yo ya estaba escribiendo. Cuando terminé la carrera de Leyes, seguramente ya tenía más de 40 ensayos publicados, y ya no nada más en cualquier periodiquito, no, sino en revistas y periódicos importantes. Ya se comenzaba a hablar de mí, pero claro, entre Luis Rubluo, que no pone así, era José Luis Rubluo Islas o el Marqués de Real del Monte, en una parte o en otra. Y mi padre no se dio cuenta mucho de eso. De manera que él murió antes de que terminara la carrera, pero también me dejó practicándola, la pasantía, por lo menos. Y sí practiqué 4 años la carrera de Derecho, pero cuando ya había terminado y todo, dije, no, yo lo tengo que hacer, no voy a ser abogado, no voy a vivir de chismes que no son míos. Yo tengo que escribir. Entonces le dije a mi madre que invitara a seres de nuestra familia y vecinos para decirles, porque estaban como muy interesados en que yo fuera abogado. Es que yo no engañé a nadie. A mi padre le dije que yo quería ser escritor. Ya soy abogado, muy bien, pero ahora me regreso a donde debía empezar. ¿Estás loco? No. Eso era porque los programas de entonces en la universidad, pues el que quería hacer una carrera aparte, tenía que comenzar de cero. Ahora, si termino la carrera de licenciado en lo que sea, puede optar por la maestría en otra materia y no se le quita lo licenciado original. Adquiere el título de maestro en otra materia y así hasta el doctorado. Entonces, no.
era de la licenciatura hasta el doctorado, una sola. Y si quería hacer otra carrera, desde cero. Pues eso me pasó a mí. Me fui a la Facultad de Filosofía y Letras, me inscribí en el Colegio de Historia, y maravilla para mí, de maestros, de todos, mis compañeros y todo. Y ahí, pues, fui creciendo más. Ya no eran los periódicos nada más, aún importantes como Excelsior, Novedades, El Universal, La Afición, El Día y otros más, sino también revistas especializadas en historia, en literatura. Y ya comencé incluso fuera de México también. Ya era otra cosa. Y yo también debía estar cuidadoso de todo lo que hacía. Investigaciones, lecturas, escritos, todo. Me daba mucho gusto saber ya interpretar textos o saber citarlos como antes no lo hacía. De esa manera, bueno, ya vino una primera etapa que fue en 1965, cuando empezaron a salir mis libros. La Universidad Nacional me publicó el primero, que fue una bibliografía del doctor Antonio Peñafiel, que por cierto ha sido muy importante para otros investigadores, y a ese librito le han llamado Catálogo Rublúo. Para mí es un homenaje. Parten de ese escritor que fue muy importante para la investigación de la literatura náhuatl, sobre todo. Y bueno, qué bueno que así lo dicen, ¿no? Código Rublúo. Bueno, luego vino un segundo. El segundo librito me lo publicó el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, y fue sobre la producción literaria e historiográfica del doctor Ángel María Garibay Quintana, el padre Garibay, el padre de la literatura náhuatl, el que realmente la rehizo y la salvó. Yo estaba muy feliz. Don Ángel me tenía mucho cariño, como si yo fuera su nieto. Incluso me daba domingos. Y así hice el libro ese, compilando todo lo que él había escrito, artículos y libros y todo. Y él estaba también contento conmigo. Se publicó el librito, y bueno, el segundo. Y luego el tercero fue muy vistoso, porque yo no nada más ya fue una bibliografía, sino bibliografía estética, así le llamé, bibliografía comentada. Y se llamó Una bibliografía mexicana sobre la Navidad. Este primer librito, ya con muchas ilustraciones, le gustó mucho a la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, que publicó una edición por su cuenta. Esa honra tuve yo, porque es una honra verdaderamente. Entonces pues, tenía unos 20 y tantos años. Ese mismo libro alcanzó otras ediciones, y en la primera edición la hizo el Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a donde también fui a dar, muy joven, mi padre vivía, y comenzaron ahí a aparecer notas mías. No me quería el director, no precisamente porque no me quisiera, sino porque seguramente me veía muy chico y diría, pues no tiene experiencia. Este chavo no va al ancho, ¿no? Este chavo no va al ancho. Sí. Entonces había una señorita ahí, Anita Meyer Díaz, que era la secretaria de la biblioteca Lerdo de Tejada. Ella me daba los boletines que salían, preciosos boletines, una revista hermosa, y me llevó con el director. Hazle caso a este joven, quiere escribir. Y él como que no, hasta que se cansó tal vez. Me dijo, a ver, ¿tú quieres escribir? Sí, pero no lo que tú quieras. A ver, vamos a hacer la prueba. Y puso en mis manos 3 libros. Me dijo, léelos y haz una nota por cada uno. Y si lo haces bien, se publica. Y pagamos 100 pesos por artículo. Ah, qué bien. 100 pesos por artículo. Y cada artículo no puede pasar de una cuartilla, en este caso, de notas de libros. Bueno, pues así empecé, con notas de libros, pero tenía que firmar, entonces eso no quería, para que mi padre no se diera cuenta si llegaba a sus manos.
Entonces te pusieron mis iniciales, LJLRI. Así aparecía. Así hasta que ya, bueno, más adelante, ya cuando mi padre ya había fallecido, entonces ahí ya revelé mi nombre. Salió completo. Pero después, en 1965, yo mismo recorté mi nombre. Y es cuando salió ya Luis Rubluo. Cuando me hablaban de dinero y eso les decía, a mí no me importa el dinero, tampoco me importa el poder y tampoco me importa la fama. Lo que quiero es que aparezcan mis libros, mis trabajos. Eso me da vida, me hace entusiasta. Eso es lo que quiero. Y bueno, pues muchos pensaban que estaba loco realmente, pero no, hasta ahora ya tengo 80 añotes. Wow. Nunca me ha faltado nada. Es más, he viajado mucho, a veces sin pagar un peso, porque soy invitado de gobiernos, de instituciones, voy a dar conferencias, cursos, en fin, y de esa manera he estado. No mucho, no he viajado tanto, pero sí por lo menos más de 20 países, eso sí. Casi nada, 20 países. Oye, ¿y tu relación con don Jaime Torres Bodet y con don Emilio Portasil? A ellos los conocí porque en el boletín bibliográfico, el director principal, que era el doctor Manuel J. Sierra, me nombró secretario de redacción del boletín, de que el director anterior no quería que yo escribiera, y luego sí, a elevarme al rango de secretario de redacción. Entonces tenía que ver con los autores de los trabajos, y los autores de los trabajos que se presentaban eran los escritores más importantes de México y de repente del mundo. Así conocí a don Jaime Torres Bodet, a don Agustín Yáñez, a Daniel José Villegas, a Jesús Silva Jesús, el viejo, el padre, a todos. Yo tenía la obligación de cuidar sus trabajos. Entonces, por esa razón, tuve necesidad de tratar con ellos, aun cuando sea muy poquito, porque algunos eran muy dedicados a sus trabajos. Torres Bodet siempre fue un funcionario elevadísimo. Pues también Agustín Yáñez, porque cuando lo traté mucho, él era gobernador de Jalisco. Ahorita que regresemos, nos continúas con don Agustín Yáñez, por favor, Luis. Gracias. Ajá, sí, cómo no. Gracias, mis amigos. Estamos aquí disfrutando de esta gran charla con nuestro amigo Luis Rubluo. Gracias. Mis amigos, gracias por estar con nosotros. Estoy sumamente agradecida con el maestro Luis Rubluo sobre esta apasionante vida que él ha hecho por el solo hecho de ser él mismo. ¿En qué nos quedamos, Luisote? En los viajes. En los viajes, venga. Sí, se presentó yo ya era casado, se presentó la oportunidad de ir a un congreso de las Casianos, sobre el padre de las casas en Chiapas. Entonces fuimos en un viaje con don Antonio, con con don Agustín Yáñez. Pero no nada más iba él, la comitiva era muy grande. Iba Ernesto Mejía Sánchez, poeta distinguidísimo nicaragüense, de la Academia de la Lengua también, profesor de la Universidad, de la Facultad de Filosofía, y otras personas. Iba también Marcel Batallón, francés, otros más. Y nos encontramos en la Casa Le Balón, que es la Casa del Jaguar, allá en San Cristóbal Las Casas. Ahí fue el centro del Congreso. La señora Dubí, el nombre completo, era la encargada de esa casa y era una antropóloga, y la gente que se quedara ahí tenía que colaborar con algún trabajo, y a todos nos dio trabajo por sorteo. Entonces a don Agustín Yáñez le tocó la biblioteca, lo mismo que a mi esposa y a mí, nada más que él para ver libros, catalogarlos, en fin, y nosotros para fregar la biblioteca, esto es, limpiarla, lavarla. Mi esposa y yo, con mucho gusto lo hicimos. Pero al maestro, al nicaragüense, el poeta, Ernesto Mejía Sánchez, le tocó la cocina, y de la cocina los trastos, levantarlos de las mesas. Estuvimos en la cena,
platicando todos, y cuando terminó la cena, don Ernesto tuvo que hacer su tarea, levantar la mesa, y de broma, don Agustín Yáñez puso 2 pesos en un plato y le dijo: muchacho, tu propina. El que había sido presidente, o fuera el presidente de la Academia de la Lengua, a quien había sido presidente de la Academia de la Lengua de Nicaragua. Le llamaba muchacho y le daba 2 pesos de propina. Eso fue divertido, muy divertido. Bueno, es un viaje. Ahí conocí a Marcel Batallón, hicimos amistad también. Pero de mis viajes, yo creo que los más importantes en la vida para mí fue mi vida realmente en Madrid, en España, que llegué allá para llevarles 20 diplomas o títulos de académicos correspondientes en México a otros tantos, a los más importantes historiadores españoles que habían trabajado sobre México, de todas las materias, de literatura, de historiografía, de ciencias, en fin. Se habían cuidado quienes, y así llegué. Y primero, México no tenía relaciones con España. Segundo, yo tenía que trabajar en la embajada de Costa Rica para asuntos de México, de otra manera no. Entonces las cosas sí se hacían tediosas. Yo tenía el temor de que pasaba el tiempo y yo no avanzaba en lo que me llevaba. Finalmente sí, pero ahí me encontré con el secretario perpetuo de la Real Academia Española de la Historia, un doctor Guillén Tato, que me trató como conquistador, él, y como si yo fuera un indígena en la época de la conquista. Para empezar, no quería creer que yo fuera un historiador, y menos miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, como académico de número, menos, y menos todavía como para llevar una encomienda de esa naturaleza. Entonces dijo: aquí en España los académicos de número de la historia son gente reconocida, autores de libros, etcétera. Le dije: con todo gusto, maestro, perdóname, también le ruego que si busca algo así. Ya encontré aquí, en el catálogo de la biblioteca de la Real Academia, encontré 4 libros míos, si fuera tan amable en solicitarlos. Pues sí, lo dio con ellos. Se quedó sorprendido. No los conoció más que de nombre. Creo que pidió alguno, después sería, no en mi presencia, pero sí se quedó sorprendido. ¿Quiere libros? Bueno, ahí tengo 4. Y uno que llevaba para regalárselos, que era el recientemente salido. Bueno, pues eso fue. Pero así también hice viajes a Centroamérica, porque fui nombrado secretario general del comité organizador del primer Congreso Mexicano Centroamericano de Historia, cuando don Emilio Portefil, expresidente de la República, fue elegido presidente de ese comité. Entonces, eso me llevó a trabajar junto con él. Y de esa manera, bueno, pues fuimos a Guatemala, a todos los países centroamericanos, llevando ese papel, el don Emilio de presidente y yo de secretario, y la comitiva de historiadores. Así anduvimos por Centroamérica. Se organizó el primer congreso aquí en México, que fue un éxito. 400 historiadores de diferentes partes del mundo, porque no nada más era México y Centroamérica. Se invitaron de España, de Estados Unidos, de Canadá, Centro y Sudamérica. Además, bueno, por eso fue que tuve ocasión más adelante de ir a España, porque así como los invité yo, o por mediación mía, se invitaron, ellos en agradecimiento también me invitaron, pero para dar conferencias. Bueno, en España tenía que dar conferencias, 2 en Madrid y 1 en Sevilla, y ellos nada más tenían que mandarme los viajes de avión y el hospedaje en Madrid y en Sevilla, solo los días que durara las conferencias, nada más, que serían no más de 15 días. Entonces le dije a don Emilio que necesitaba un permiso para ir. Por 15 días, no, dice: ¿usted ha ido a Europa? No, pues vaya a Europa, pero vaya hace meses.
Dejé mi trabajo. ¿Y quién es su jefe? Usted. Pues yo le mando que vaya. Entonces él me conectó con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Gobernación, con el propio instituto. Ya teníamos tiempo de trabajar con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y se logró que me mandaran a España para esa misión especial, de llevar 20 títulos de historiadores. De esa manera es que como fui. Y cuando una vez hablé con don Emilio para decirle que estaba penado porque no avanzaba, me dice, tenga usted paciencia. Las cosas de Palacio van despacio. Y de España llegó ese dicho y esa costumbre. Entonces, allá en España, pero ya era como mucho tiempo. Bueno, entonces de esa manera también me sirvió para ir yo mismo en España a los archivos de España, para traer papeles mexicanos. Estuve en el Archivo General de Indias, de Sevilla, y en el Archivo de Simancas, en Valladolid, también en España, y en Madrid. Y anduve en varias partes. Encontré el pueblo de donde somos originarios, los Rublúo, en Castilla la Vieja, en Burgos, Rublaceda. Unos le llaman así, otros Rublacedo. De arriba y de abajo, porque son dos pueblos. Eso fue un feliz viaje también para mí. Como lo fueron también otros en el Perú, en Colombia, en Ecuador. En Panamá fui maestro huésped de la Facultad de Filosofía, Letras y Educación. Bueno, fue para mí una etapa muy importante y quedaron huellas importantes también en publicaciones y en cosas en los periódicos que salían entrevistas, todo eso, sí. Fue una etapa muy hermosa y siempre lo ha sido. Yo creo que he sido muy bendecido en la vida, toda, y siempre me ha ido bien, siempre. Ya lo creo. Oye, Luisote, platícanos de tu libro La cocina mexicana en la pintura, que es una delicia. Y antes de que me contestes, por favor, dinos a dónde te podemos localizar y si es un teléfono, pues dinos el horario, por favor. Bueno, el horario es de lo más sencillo, nada más déjenme dormir. Nada más. Sobre todo ahora que me ha llegado una enfermedad que no tenía, pero me debo cuidar. Perfecto. Mi médico me dijo, es una enfermedad chiquita, lo grande es usted. Bueno, entonces hay que tener cuidado. Continuamos con La cocina mexicana en la pintura. ¡Qué librazo! Sí. Oye, Luisote, ¿dónde se puede conseguir los libros? Están agotados, esos libros están agotados ya. Mis libros, como quiera, se agotan pronto, Ahorita el más reciente, bueno, de ese sí hay. En virtud de la pandemia, se han quedado en las librerías, como que no circula y sí, en fin, que se llama Real del Monte Virreinal. Es un libro dedicado a mi tierra, así la he tomado como mi tierra, en el virreinato. Bueno, pero ese es el último. Mis libros han sido ya publicados 65 volúmenes. De esos volúmenes, bueno, sí, algunos tienen más interés en el público que otros, y de la cocina mexicana es uno, claro. Salieron varias notas en periódicos sobre ese libro. Sí, ha gustado mucho. Es un libro. El que me hiciste favor de obsequiarme ya es la 4ª edición y esto ya tiene tiempo. Sí, algún tiempo. Ya en ese siglo, pero sí algún tiempo. Pero ese libro, ese libro lo comencé prácticamente en la infancia. 11 años tendría cuando visité el Museo del Castillo de Chapultepec. Y ahí me encontré con una pintura hermosísima de una cocina poblana. Pero esa cocina era igualita que la cocina de mi abuela, en Tulancingo, Hidalgo. Me quedé sorprendido, pero además no nada más por la pintura, por las personas que estaban representadas, las cocineras, la señora de la casa, en fin. Es una pintura de un artista de apellido Castro, del siglo XIX, Casimiro Castro se llama. Pues amigos, pues sí, estoy muy contenta, yo creo que ustedes también,
más que creo, confío que usted también. Y nuestro querido Luis Rubluo nos va a dar su número telefónico. Por favor, Luis. Es el 55 27 74 56 59. Perfecto, pues ya saben, mis amigos, cuando tengan alguna duda sobre todo lo que nos ha platicado tan deliciosamente Luis, él con gusto les atenderá y les dará alguna orientación, qué sé yo, de alguna información, de un libro, de alguna investigación importante. Y nos quedamos en que, por favor, este ejemplar tan hermoso de la cocina mexicana en la pintura, que trae tantos datos duros, y que también me hiciste una acotación, me dijiste, y no nada más la cocina mexicana en la pintura, también en la cocina prehispánica, hay mucho que tenemos que saber y que está olvidada. Pero platícanos de tu libro, por favor, Luis. Sí, bueno, decía que el libro lo comencé prácticamente desde la infancia, aunque no escribir, pero sí la imaginación, sí la inspiración, sí todo eso. Al ver en el Museo del Castillo de Chapultepec un cuadro precioso de Casimiro Castro que se llama La Cocina Poblana. Y esa cocina es exactamente casi como la cocina de mi abuela en Tulancingo. Entonces eso a mí sí me inspiró mucho. Las paredes de esa cocina está pues arreglada con cazuelas, ollas, jarras, jarros, todos de barro, y las hornillas con las ollas para los frijoles, están haciendo ni más ni menos que preparando un mole de guajolote, porque una de las cocineras tiene un guajolote vivo y le está aconsejando pues una persona que puede ser su abuela o su madre, le está aconsejando cómo hacer el mole. Se ve todo eso, se ve una molendera ahí, moliendo chiles, se ve el trajín para hacer mole. Todo eso representa esa pintura. Pero luego también vi otras pinturas, no solamente en Chapultepec, en otras partes de Puebla sobre todo, que retratan cocinas. Todo eso me agradaba muchísimo. Y bueno, tanto que incluso en mi casa traté de hacer eso, de que mi cocina es chiquita, pero quería hacerlo así, pero no se pudo. Pero eso es otra cosa. A ese grado llegó mi intención. Y luego, bueno, pues fui acumulando datos y desde el punto de vista de la historia del arte, así traté ese libro. Es una historia. Y con la historia nos vamos a quedar picados para que ustedes nos escuchen, por favor, en el bonus de Museando Ando, como Museando Ando Oficial, en Facebook y en YouTube. Luisote, nos tenemos que despedir, por favor. Gracias por haber estado con nosotros. Es un honor haberte tenido y acepta este programa como un homenaje a uno de los grandes de México. Por mis 80 años. ¿También? Ay, entonces ya me cortaste. No, de ninguna manera. Pues me sentí cortado, bueno. No, de ninguna manera. Bueno, está bien. Entonces, pues gracias por haber estado con nosotros, Luisote. Pues muchas gracias. Ojalá y les haya servido, Claro que sí. Y regresamos con el bonus, mis amigos de Radio Fórmula. Gracias. Mis amigos, qué alegría que todavía estemos juntos aquí en Museando Ando, en esta deliciosa charla con el maestro Luis Rubluo, que nos ha platicado de cosas interesantes, históricas, anécdotas de sus libros, de sus viajes. Y vamos a continuar con los puntos suspensivos que nos quedamos en el programa de radio en Grupo Fórmula. Luis, ¿qué nos vas a seguir platicando de la cocina mexicana en la pintura, que es una delicia? Sí, bueno, ya para elaborar el libro en sí, como salió, ya conté con el auxilio de mi esposa. Ella era una experta cocinera también, con muchas cosas con sus manos hizo, hacía bordados, en fin, todo eso. Entonces, ya recibí de ella el auxilio, por ejemplo, en recetas de cocina,
además de que las preparaba. Y fue material que fui acumulando, y luego de ahí salió el libro que trata de folclore, de historia del arte y de arte en sí, de la pintura, sobre todo. Soy una especie de crítico y de historiador para el caso. De esa manera, bueno, soy comentarista de los pintores que hicieron pinturas de cocina. Incluyo uno que hizo una pintura sobre pastes, los pastes de Pachuca, y más bien pastes de Real del Monte. Y entonces, bueno, pues de todo ese material sí fue conformando el libro, los capítulos del mismo, y realmente sí, lo gocé mucho, lo gocé. Desgraciadamente mi esposa murió en esos días, aun cuando había escrito el prólogo, pero ya no lo vio publicado. Bueno, eso fue con el tiempo. Ya, ahora sí el libro está publicado, pero también agotado, lamentablemente. Bueno, pero así como ese, también creo que tengo otros libros de carácter folclorista. Por ejemplo, hay uno que se llama El Vals en México, que creo yo que es el único libro que se ha escrito en México sobre algo tan importante como el vals. No sé por qué, pero ese libro también, como otro anterior que se llama Más mexicano que el pulque, que también es de cocina, ese lo escribió mi esposa y yo escribí la introducción. Entonces el libro pasa por ser de los dos, pero ella es la autora y así lo dice editorialmente. Ese libro, en la noche que se presentó, se compraron más de 500 ejemplares. ¿Qué tal? En esa noche. Y los editores pensaron que había pagado la edición del siguiente libro. Y el siguiente libro es El Vals Mexicano, que también trata desde el punto de vista del folclore, ese baile, que en México sí es tradicional, sobre todo por lo menos para las quinceañeras. Ya eso ya creo que se ha ido acabando, esa costumbre. Esa costumbre, sí. Sí, pero no para la época en que lo hice. Yo mismo en mi juventud fui chambelano, ¿cómo se dice? Sí, chambelán, claro. Acompañante de las chicas que cumplían 15 años. Entonces, para mí también era parte del folclore vivido. Los valses los tocan en las calles de México, los cilindros, y en fin, yo le di esa connotación, aunque a algunos no les gustaba mucho, porque le llamé una discusión folclorista. Entonces, ¿por qué México no, cuando en Argentina y en el Perú lo han hecho, cuando tienen menos producción balsística que México? Bueno, el libro también gustó mucho y también se agotó. Oye, Besote, ¿me darías permiso de leer algo? Miren, en el famosísimo libro de la cocina mexicana en la pintura, en la página 83 dice, comidas y cocinas estridentes. Yo se las voy a leer como se me hizo mi agua a la boca. En el menú de ayer se escribe 2 puntos, menú de hoy, sopa de ostiones, huevos al gusto, asado de ternera, chilacayotitos en pipián, ¡ay, qué cosa más rica! Ensalada, frijoles al gusto, dulce, té o café. Y abajo dice El café de nadie, 1926, de Arqueles Vela. Ah, sí, un novelista extraordinario que no sé por qué no se lee más. Es del grupo de estridentistas, que son escritores, poetas y pintores también, aún músicos. Ah. Sí, y existió el Café de Nadie, lo que es ahora la avenida Álvaro Obregón, creo que se llamaba Jalisco. Ahí estaba el Café de Nadie. Y ahí se reunían esos escritores, poetas y músicos y pintores. Ay, sí. Y fueron muy famosos todos. Ahí estaban los Revueltas, José Revueltas, Silvestre Revueltas, Rosaura Revueltas. Toda una familia. Pero también estaba Arqueles Vela. Arqueles Vela era el narrador. Él es autor de varias novelas. En una de ellas se llama
la señorita, etcétera. Por el etcétera debemos ver la estridencia en una señorita para los años 20. Claro. Pero también la receta, el menú que diste está en El Café de Nadie. Es otra novela del mismo autor, ilustrada por esos maestros. Alba de la Canal es el que ilustró más. Qué bárbaro. Don Ramón Oye, Alba de la Canal. También estoy leyendo Nieve de Rosas. Y esta Sí. receta oaxaqueña, la nieve de rosas. Esa la Comerse consiguió las mi esposa. rosas es como alimentarse poéticamente. ¡Ájale! A ver, cuéntanos de así esta. es, sí. Así es, sí, eso. Esa nieve de rosas, mi esposa llegó a aprender la receta y la hacía. Yo no sé cómo la hacía, pero ya para mí, y sí la tomábamos cuando íbamos a Oaxaca o cuando había algo de Oaxaca en México. Pero en los restaurantes ya he pedido y no hay, ni la conocen a veces, en los restaurantes oaxaqueños. Y también aquí dice pintura y cocina, exaltación nacional, frutas de la tierra. También Frida Kahlo se deleitó pintando naturalezas vivas, no muertas, Sí. para su gusto. Este cuadro, Sí. por ejemplo, de 1938, que vemos sobre una cubierta de madera sin tallar, muy rústica, colocó una bandeja en el centro y pintó frutas de las aborígenes que dieron lugar a nuestra cocina, la prehispánica. Un chayote, tubérculos, un camote, choconostles, zapotes prietos y blancos, Sí. chiles, etcétera. Fuera de dicha bandeja, unas mazorcas de maíz tierno, aún con sus hojas, las que también sirven para los tamales y los upchepos. Cuadro pertenece a la colección de Salomón Greenberg. Platícanos de esto. Sí, bueno, esa pintura la llegué a conocer en una galería, en una exposición que hubo simplemente, y me tocó verlo, como otras pinturas también, ¿eh? Uh-huh. Cuando veía eso, tomaba inmediatamente apuntes, si era posible, fotografías. Y de esa manera es como también aparecen en mi libro algunas fotografías de esas pinturas. No todas buenas, pero sí por lo menos ilustrativas. Así es como, no nada más esa, va a otras obras también. De esa manera también logré lo de la pintura esa de los pastes. Nunca me imaginé que un señor, un pintor que vive en Real del Monte había pintado pastes. Y no nada más eso, él es el que ha pintado mucha pintura de cocina prehispánica, ahora, en Izmiquilpan. Los chinicuiles, gusanos de maguey, chapulines, sí, escamoles. Es que sí, es muy rica. Además, como la hacen allá, con frutos también de la región, que es semidesértica, no es desértica, sino semidesértica. Es más, yo creo que ya el desierto está desapareciendo, porque la última vez que hice un viaje por Izmiquilpan, ya era más bien un valle florido, muchos árboles, en fin. Me dio gusto porque sí, también. Sí, pero no nada más pienso en Izmiquilpan. Hay muchas regiones indígenas en México. Sí. No había carnes como las que trajeron los españoles, pero sí había carnes de todos modos. El tepezcuintle o perro, que se daban como si fueran marranitos. Y luego aves, muchas aves, el guajolote o pavo, que eso es importante en la historia de la cocina universal. Recordemos que México es en el mundo la segunda cocina patrimonio de la humanidad. Patrimonio intangible, así le llamaron. En primer lugar está Francia, en segundo México, tercero China. No sé que haya otras más. Bueno, eso es en cuanto al hilo de la cocina. Pero también, bueno, es algo de la Biblia. No es que dé un salto así fenomenal de una cosa a otra, no. Para mí son materias. He sido un historiador de México desde la etapa, sobre todo, virreinal,
a la revolución. Soy autor de libros que tratan todas esas cosas. Sí. Mi libro de independencia o de la independencia se llama Efigie de caudillos. Y ahí seleccioné 17 caudillos de los que presento verdaderos retratos pictóricos, los como eran de veras, y que posaron para pintores. No son mentiras ni son leyendas, como he oído, sobre todo en el caso de Morelos. No, el Morelos pintado 2 veces por diferentes pintores son auténticos. Morelos no era el negro que dicen que era, no. El presidente Guerrero sí, él sí era. Y claro que es normal que lo tomen como un paradigma, como un ejemplo de personas afromexicanas que llegaron incluso al puesto de presidente de la República, y es un héroe de la patria. Pero eso no quiere decir de mi parte ningún racismo, no, sino que hay que decir la verdad. Morelos no era negro, era español, no español, era criollo. Y ahí están las pinturas que yo mismo doy en mi libro. Y así de Hidalgo también. Hoy vi sin querer un programa sobre la efigie de Hidalgo. En mi libro doy la primera efigie verdadera de Hidalgo, porque posó él para el pintor. Y esa pintura fue encontrada en el Archivo General de la Nación en un expediente del ramo de Inquisición. Entonces es verdadero. Se exhibió por los años 60 también. Me puse listo, pedí a la Secretaría de Hacienda que publicara el retrato en una de las revistas y apareció. Y bueno, y yo mismo lo tomé después, ¿no? El que lo descubrió es el doctor Ernesto Lemoine Villicaña, mi maestro también, muy querido también en la Facultad de Filosofía. Bueno, entonces así he escrito sobre varias etapas de la historia mexicana, pero también otras cosas, en este caso la Biblia. La Biblia para mí ha sido importante, primero porque creo que es un libro guía en la humanidad. La Sociedad Bíblica de México me publicó un libro que se llama La Biblia del Siglo de Oro, cuando se cumplieron el cuarto quinto centenario de la primera Biblia en castellano, que fue perseguida, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. La primera fue de 1569 y la segunda, ya juntas las dos versiones en una, en el año 1605. Entonces, con ese motivo, la Sociedad Bíblica me encomendó que hiciera un trabajo sobre la Biblia del Siglo de Oro, y lo hice, y hicieron una edición súper lujosa, que es así, no vi más que el ejemplar que me dieron y algunos otros que vi en exposiciones. También va en segunda edición, pero la segunda es muy modesta, muy modesta. Bueno, pero yo he seguido. Tengo otro libro que se llama Viajes alrededor de la Biblia. Ese libro salió en el año 2007. Y para mí son el estudio de 27 problemas muy graves en el mundo, que son vistos a través de la Biblia y cómo podemos verlos ahora en la actualidad. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, porque así es la cosa. Me he encontrado con algún tema que no gusta a muchos, y bueno, pero para mí es así, ¿no? Y creo que hay soluciones. Oye, lo parte de esto es que hiciste la Biblia para creyentes y no creyentes, incluso para ateos. Ese libro es el que está en preparación. Okay. Se llama La Biblia de los genios y de los ingenios. Los genios y los ingenios son hombres de ciencia, hombres de Estado, mujeres también. Por ejemplo, está ahí la Biblia de Golda Meir, que fue primera ministra de Israel. Está la Biblia de Santa Teresa de Jesús, que en su tiempo era extraordinaria. La Biblia de Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres extraordinarias que para la época en que vivieron estaba prohibido que leyeran la Biblia además. Sin embargo, lo hicieron, y lo hicieron de una manera crítica, importante, aunque tuvieran problemas con el Santo Oficio. Pero lo salvaron. Y ahí está la obra, que bueno, ahí están las obras de ellas.
Y así como ellas, bueno, otras personas. La Biblia de Einstein, por ejemplo, la Biblia de Leonardo da Vinci, la Biblia de varios personajes de la historia. Y cuando fui a Israel, pues para saber que de la tierra de donde era la Biblia, estuve en Qumran, donde se encontraron los rollos famosos. Bueno, y ahí quise caminar por el desierto e inspirarme o a ver qué inspiración tenía. Que me hablara el desierto lo que podía decirme en relación con mi libro. Y vaya que me habló. Se me presentaron el mismo Jesús. No quiero decir que apariciones, no, sino en el caso de una emoción, cuando se concentra uno espiritualmente, pues viene esa inspiración. Y así fue, caminando por el desierto, pues me encuentro con Jesús que me estaba reclamando que la Biblia, él había sido el parteaguas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la época anterior y de la era nueva, la cristiana. Bueno, entonces sí, me acordé de sus mensajes, de sus sermones en la montaña, estuve ahí, además, y tomé notas. Pero también se me aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo. Nosotros también debemos estar en el libro. El primero decía, a mí me dieron las llaves del reino y no estoy. El otro, yo soy el apóstol de los gentiles, debo estar, pues sí. Y así el evangelista Lucas y así el profeta Isaías, que por orden cronológico el primer capítulo ahora va a ser el del profeta Isaías. Todo eso estaba haciendo cuando me sorprendió esta enfermedad que yo considero pasajera. Entonces me tienen que operar, cuando me operen ya saldré muy bien, eso espero, y proseguiré y terminaré el libro. Ya llevo 92 capítulos. Debo agregar otro también, San Francisco de Asís. Cuando pasé por Asís me encontré por su Biblia personal y anotada por él. Todo eso son temas importantes para mí. Y yo creo que todos son ingenios, ¿no? Genios e ingenios. Claro. Y también, ¿sabes qué me sorprende de ti? Que un día decides irte de viaje y ni más ni menos vas a visitar la casa de Honorato de Balzac. Y pues sí, se te eso ocurre ahí humildemente hacerle un ensayo a Vivaldi. Todo eso cuenta. Sí, eso fue hace muchos años, hace más de 50 años, fue en el año 70, creo. Cuando estuve en España, me vino la oportunidad de hacer un viaje a Italia y a Francia. Y fui. No, me quedé maravillado en París al ver la casa de Balzac. Otras cosas también, pero especialmente la casa de Balzac me llenó como de su intimidad. Ver su pijama, su bata. Su bata. Y vi su taza de café, su cafetera, todo eso. Me impresionó. Y hice un ensayo amplio que se llama Honoré Balzac, Honorato, el honorable Balzac. Bueno, así como también estando en Italia, en Venecia, pues lo mismo me pasó con Vivaldi. Y ver la maravilla de ciudad, y todo eso me impresionó igual, y también escribí un ensayo muy importante que para mí, porque es grande, además, de las 4 estaciones, que de alguna manera vivía allá. Sí. Y bueno, últimamente, pues cuando fui a Asís, está lo de San Francisco de Asís, siempre saco algo importante de sus viajes, siempre. Eso es saber viajar. Es exactamente, y más en tu categoría de escritor y todo lo que ya hemos dicho, lo percibes de una manera tan particular que además nos regalas estos escritos que te van naciendo del sentimiento, del cerebro, y empiezas con la pluma a escribir. ¿No es como lo haces? O platícanos cómo es que tú escribes, que tienes la inspiración. ¿Cómo se hace? La inspiración viene de muchas maneras, ¿sí? Los sentimientos deben estar en flor.
todos los sentimientos y toda la sensibilidad, la vista, el olfato, el gusto, todo, pero también la parte espiritual. Tú encuentras de esa manera a los personajes, a los hechos, a los objetos, y entonces te inspiran ellos mismos. Una cafetera, que tal vez eso es lo que más me impresionó primero de Balzac, las reuniones que tenía amigables alrededor de un café, en su casa, tan doméstica. Pues sí, eso hizo que yo trabajara por ese tema. Y lo hice con mucho gusto. Me encanta esto que nos compartes, porque ahora yo te quiero compartir algo. Estaba yo en Chihuahua y en el Palacio Municipal de ahí tenían los objetos personales de la Madre Teresa de Calcuta. Ajá. Y yo dejé de hacer muchas cosas por no perderme el privilegio de estar ahí frente a sus objetos. Llámale, sí, claro. Yo solita me lo inventé, no sé. El chiste es que me quedé, no sé, media hora contemplando y recibiendo la energía. Sí, eso es. A estos objetos personales. Tú lo has dicho, energía. Y me puse a llorar porque de lo que he leído de ella, una mujer tan extraordinaria que anduvo conviviendo, tuteándose con todas estas enfermedades como la lepra, etcétera, etcétera. Sí. Y me sorprende saber que jamás se contagió de ninguna enfermedad por esa luz tan grande que tenía, y ni qué decir de Gandhi. Ojalá algún día se me haga poder estar así, aunque sea atrás de una vitrina. No pido nada, ¿verdad? Como la querría ver de Gandhi. Oye, poco te he visto, pero suficiente como para haber percibido que eres una mujer así, sensible, no sí. Cualquiera, porque además no sensiblera, no, sí. Sensible, y que tienes los poros del espíritu abiertos para percibir tantas cosas como lo que me estás diciendo de la Madre Teresa. Sí, y de Gandhi, mi querido Luis, cuando él le obsequia sus guaraches, sus sandalias a uno de los, ahorita se me fue el nombre del asistente del presidente Churchill, y entonces la nota que le regresa a este funcionario le regresa una nota a Gandhi y le dice: me quedan demasiado grandes, me siento que soy muy poquito para recibir un tanto de semejante personaje. Ya para que uno de los colaboradores del presidente Churchill le conteste a Mahatma Gandhi de esta manera, chispas. De verdad que la energía que debió tener Gandhi, sí, claro, era apoteósica, igual a Madre Teresa, ¿no? Pues algo así recibo yo también, así como tú. Cuando estuve delante de la Biblia de San Francisco de Asís, imagínate. Incluso quizá a punto de perder el transporte. Ajá, no, el transporte. Me llevaban de Roma, porque había sufrido un accidente, me fracturé el hombro. Ay, caray. Fui a dar al hospital. Okay. Me ayudaron, salí de eso, y yo iba a cumplir una misión también, pero primero en Florencia, y luego me pasaron a Venecia. Bueno, pero mientras estaba enfermo, y me habían conducido en una camioneta especial de Roma a Florencia, y luego de Florencia a Venecia, y ya. Pues estaban preocupados los señores que me llevaban, porque no esperaban eso, y que pasáramos por Asís, y yo les dije: quiero estar aquí un poquito. Bueno, creyeron que era una cosa de un turista cualquiera, ¿verdad? Que iba a ir nada más ahí a retratarse. No, estuve hasta copiando de toscano, no de italiano, de toscano. A mí también es otra cosa que he señalado. Los idiomas, no porque sepa ninguno, no sé ni siquiera el español, pero por lo menos sí la puerta de entrada de algo, aunque esté, como en ese caso, en toscano.
No sé toscano, tampoco italiano, pero tengo mis diccionarios de italiano, y entonces aquí mismo he podido descifrar lo que dice el toscano. Y eso no lo hubiera hecho si hubiera ido nada más así, porque si, aquí es así, aquí está los ropajes del santo, y no, muchas cosas que percibí. Lo mismo en Israel, ¿no? Lo mismo también. Y a donde voy, a donde vaya. Oye, Luisote, ¿cómo ve Luis Lugo el 13 de agosto de 1521 al 13 de agosto del 2021? Como una gran oportunidad para que México pueda trascender en su propia antropología social e histórica, porque se ha olvidado justamente a esa rama de nuestra estirpe mestiza, que es nada menos que de los pobladores originarios del propio territorio. Y dicen que son 68 lenguas, sí, pero en realidad, viéndolo bien, nada más son 54 etnias, 68 lenguas, y llega casi a 100 por las lenguas muertas. Y es un tesoro que se ha perdido, que nosotros lo hemos perdido, y debemos ser mucho más generosos con nuestros hermanos indígenas, mucho más, comprenderlos, porque es la otra parte de nuestra alma. Si no la tomamos en cuenta, pues quienes pierden somos nosotros. Se habla mucho del eurocentrismo, sí, es cierto, y lo tomamos como una circunstancia algo nociva, porque todo ha de venir de Europa y todo es Europa, y bueno, y en América poco. Lo dije ahorita hace un momento que en España el secretario perpetuo de la Real Academia Española de la Historia me trató como si fuera un conquistador, como si fuera Cortés y yo un indígena de América. Bueno, así es, así hemos tratado a nuestra gente, y cuando nosotros mismos venimos de ellos. Sor Juana misma es un ejemplo de quien se hizo mestiza por espíritu cuando ella era, quizá, lo más seguro, era criolla de nacimiento, hija de españoles. Pero ella adoptó la lengua náhuatl y escribió náhuatl. Escribió sobre los negrillos, sobre los negritos que tenía alrededor. Eso hizo Sor Juana. Por eso yo creo que es tan maravillosa esa mujer. Es lo que debemos hacer todos. Incluso ella llegó a reescribir el águila, que después fue el águila nacional, Sor Juana. Y luego ella escribió en otro de sus versos: paisana soy de los metales. Y al hablar de los metales, hablaba de las minas mexicanas. Eso es lo que nos falta. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Y tú has escrito algo de ese tema? Sí, poquito, pero sí he escrito, sí, cómo no. ¿Y eso se puede consultar en algún lugar? Pues ya, mira, son mis primeros libros. Bueno. Perdón, están agotadísimos. A ver, en las bibliotecas sí están todos, okay. Sobre todo la Biblioteca Nacional, ahí sí. Pero pues están agotados. Tengo un libro que se llama Sagún y los refranes de los antiguos mexicanos, que son náhuatl, en lengua náhuatl. Sí, es un librito que publicó la Secretaría de Hacienda en 1966, fíjate. Okay. Hace muchos años. Luego también escribí una bibliografía Otomí Ñañú. Eso fue una contribución que le mandé a doña Eulalia Guzmán, que me pidió para su revista Investigaciones de México, algo así, no, del México Antiguo, Investigaciones del México Antiguo. Sí, he escrito poquito, pero sí he escrito. Y además con vergüenza, porque debiera por lo menos haber aprendido náhuatl o alguna lengua indígena, cosa que no se me dio. Mis inquietudes fueron tantas que pues me llevaron a muchos lugares menos a aprender idiomas, porque no lo sé, no sé idiomas. Sin embargo, soy un aventado. Allí en Italia
me dio por hablar en italiano, públicamente. Y además, porque me hacían preguntas en inglés, y les dije, no, prefiero italiano. Porque es una lengua romance, parecida a la nuestra, y yo vi que se reían mucho, y seguramente porque metía las patas. Sí, seguramente. Y se reían porque tal vez a una palabra que me parecía semejante o familiar a otra en español, la aplicaba así, y pues soltaban la risa. Pero me entendían, como yo les entendía. Les dije, poco a poquito, piano a piano. Claro, Nos claro. entendemos. Luisote, el tiempo, como siempre, es cruel con nosotros. ¿Y tú pensarías que ya tenemos media hora de estar platicando deliciosamente? ¿Verdad Media que hora no? es poquito, es Pues sí. poquito. Luisote, estamos muy agradecidos en Museando Ando por tu generosidad, por tu don de gentes, por ese cerebro que heredaste de inteligencia y que tú seguiste educándolo y creciéndolo. ¿Nos puedes repetir, por favor, tu número telefónico para poderte consultar en caso de? Es el teléfono 55 27 74 56 59. Muchísimas gracias, Luis, por el honor de haberte tenido con nosotros, por haber aceptado que Museando Ando te hiciera este homenaje, por ser un gran mexicano. Un mexicano que ha puesto muy en alto nuestro honor. Muchas gracias. Ojalá ya sí hubiera sido, pero en fin, le agradezco también a Zaira. Eres un encanto y eres una delicia de hombre. Y pues esta que no sea la única vez que nos permitas el honor de recibirte. Y recuerda que Museando Ando es tu casa. Gracias por haber estado con nosotros. Pues el agradecido soy yo, porque ustedes me han dado la oportunidad de hablar hasta lo que tal vez no debí. Porque creo que hablé hasta de más. Luego la dispensa y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Lizote. Hasta la próxima emisión. Hasta luego, sí, gracias.